Egan Bernal y Santiago Buitrago aguantaron los embates de la etapa 6 y brillaron en la Vuelta a España. Jay Van fue el ganador, hay nuevo líder. El australiano Jay Van Wateam se impuso en la etapa 6, la primera en llegada con montaña de la Vuelta a España, luego de protagonizar una larga fuga que dio sus frutos en una jornada en el que se movió la clasificación general. Torstein Trein llegó de segundo, bonificó y es el nuevo líder de la carrera. Egan Bernal y Santiago Buitrago resistieron las duras rampas y no se despegaron del grupo de los favoritos. La sexta fracción no era una más, pues la alta montaña tocaba la puerta de la Vuelta a España. La etapa se desarrolló entre Olot y Palandorra, sobre 170 kilómetros, y contaba con la primera llegada en alto que iba a mover la general. La travesía iniciaba en España y tenía 4 pasos montañosos. El primero de tercera categoría en el kilómetro 11, luego uno de primera en el kilómetro 66, otro de segunda en el kilómetro 49, antes del final montañoso en Andorra, donde reside un gran número de corredores del pelotón como el colombiano Esteban Chávez. Los kilómetros finales eran duros, hecho para escaladores, con una subida de 9,6 kilómetros y un promedio de rampas de 6,5% de inclinación. La jornada no empezó nada sencilla por la protesta de un grupo activista que obstaculizó la salida de los pedalistas y rechazaban la participación del equipo Israel Premier Tech. La policía intervino y varias personas fueron detenidas. Después del percance, el pelotón salió en un solo bloque y afrontó el Col de Sentigosa. Los ataques no se hicieron esperar, el grupo trató de controlar cada intento de fuga, pero 10 pedalistas se desprendieron en el ascenso. Jay Van, Pablo Castrillo, Luis Verbaque, Gianmarco Garofoli, Ramses de Bruyn, Archie Ryan, James So, Bruno Armiral, Torstein Trein y Lorenzo Fortunato dieron el campanazo en el amanecer de la fracción y abrieron diferencias. En el ascenso de la Collada de Toses, la fuga ya tenía 2 minutos de ventaja y el pelotón no parecía bajar diferencias. El sol salió en Andorra y la sólida fuga se disparó con un ritmo brutal. La diferencia con el grueso del grupo ya superaba los 5 minutos y la victoria de la etapa se empezaba a perfilar en la cabeza de la carrera, mientras que el pelotón rodaba sin afán y dando luz verde a la pelea adelante. Antes del inicio de la comella, Joao Almeida sufrió un problema mecánico tras un pinchazo y tuvo que cambiar la bicicleta. Sus compañeros del UAE lo ayudaron a reintegrarse al pelotón. Harold Tejada sufría el ascenso mientras el grupo apretaba el ritmo y trataba de recortar diferencias. Los fuegos artificiales empezaron a 20 kilómetros para la meta, antes del último ascenso montañoso. Jay Van se desprendió de sus compañeros de fuga, lanzó el ataque y empezó a sacar diferencia. Los escapados unieron fuerzas, trataban de conectar otra vez con el australiano mientras que miraban de reojo como el pelotón bajaba las diferencias. Van afrontó solo el último ascenso en pal. Torstein Trein saltó desde el grupo de la fuga para cazar al australiano y buscaba ser líder de la Vuelta a España, mientras que Vingegaard y el Visma se resignaban a entregar el maillot rojo. Fortunato y Castrillo unieron fuerzas y salieron a la caza de Trein y de Van, pero parecía que ya era demasiado tarde. Atrás, Juan Ayuso empezó a sufrir las rampas del 6,5% de inclinación. Parecía que la victoria de la etapa estaba sentenciada, mientras que Giulio Ciccone atacaba atrás en el pelotón a un Vingegaard que respondió rápido. Santiago Buitrago trató de ponerse a la rueda del danés y Egan Bernal miró desde atrás el ataque del italiano. Van fue el ganador absoluto tras cruzar la línea de meta en total soledad. Trein fue segundo y se enfundó el maillot de líder de la Vuelta a España. En el pelotón Gicon no logró sacar diferencias sobre los favoritos, entre ellos Egan Bernal y Santiago Buitrago, que se agruparon en los últimos kilómetros y llegaron a más de 4 minutos de diferencia sobre el australiano. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.